Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Muy buenos días, Sol de los sábados. Hoy, sábado 2 de abril. Hablemos brevemente de qué significa que ayer viernes el día amaneció con los precios de los combustibles sin variar. O cómo afecta la noticia de que el Banco Central haya aumentado sus tasas de política monetaria en sus finanzas, en sus préstamos, en sus ahorros. En general, al dominicano, ¿por qué la inflación le resulta ser el peor impuesto y que más afecta a los pobres? Veamos. Veamos en este gráfico el tema de la inflación y por qué no solamente impacta a la República Dominicana, previo a concentrarnos en nuestro efecto. El tema de la inflación o el incremento del nivel de precios está impactando el mundo entero. Este es un ejemplo de Estados Unidos y está impactando el resto del mundo. No es solamente la República Dominicana, pero cada país lo percibe diferente. Aquí esta gráfica viene de la Reserva Federal de los Estados Unidos, este es el Banco Central de Estados Unidos, y lo que muestra es el índice de precio del consumidor, el IPC. Esto lo que significa es un índice, es una métrica que se nivela en 100 en una fecha en particular y engloba una canasta de bienes y servicios. Entonces, usted me pregunta un año después, 6 meses después, Guaracuya, ¿cómo va el índice? Ya está en 200, significa que se duplicó, todo está doble de caro. Entonces, aquí podemos ver cómo cuando vienen las elecciones, el presidente Trump implementó una serie de medidas económicas un poco populistas y bajó la inflación. Cuando comenzó el COVID, a partir del 2019, se incrementó el delta o la cantidad a la que iba creciendo la inflación. Luego bajó previo a las elecciones, pero cuando gana el presidente Biden, se dispara fuertemente la inflación en los Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es el principal socio comercial que tenemos y es donde más dominicanos hay en el exterior. Pero bonito analizar que, de manera triste, pero para comprenderlo, que vemos cuando Rusia invade Ucrania, está reflejado en la gráfica, no es cuando se dispara la inflación. ¿Por qué mencionamos esto? Porque usted debe de haber escuchado que hay que prepararse, que no va a haber comida, porque tanto Rusia como Ucrania representan los principales productores de fertilizantes y de granos en el mundo. Y cualquiera me preguntará, pero Guaracuya, ¿qué tiene que ver el fertilizante y los granos en Europa? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, lo que pasa es que la República Dominicana es una economía bastante interconectada y la globalización nos afecta para bien y para mal. Y aquí nos afectará para mal, porque cuando escasea el fertilizante, porque Rusia y Ucrania están en guerra, el fertilizante en el mundo entero, que es una comodidad, un commodity, se transa, pues sube de precio. Y eso le va a impactar fuertemente al productor dominicano, principalmente en el sector agro. Entonces, mostramos esto para que vean que la inflación está impactando fuertemente a los Estados Unidos a nivel general. La gasolina está cara. Se lo digo yo que estoy aquí, la gasolina está cara. Depende, claro, del estado y entre otras cosas, pero la cosa no está tan fácil. Ahora, veamos la República Dominicana. Aquí tenemos una gráfica que la ONG CRES creó, donde vemos que América Latina completa está sufriendo inflación, pero en Panamá la inflación es de un 2.7%. Hace 2 meses. En Costa Rica es de casi un 5%. En México llegó un 7%. Pero en República Dominicana está en un 9%. República Dominicana, Paraguay y Brasil son las 3 economías latinoamericanas que no están en una crisis mayúscula y que mayor inflación tienen. O sea, si descontamos a Venezuela con su hiperinflación y descontamos la crisis argentina que ha vuelto a ser intervenida económicamente con otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Brasil, Paraguay y República Dominicana son los que peores desempeño han tenido. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué la República Dominicana, una economía de ingresos medios muy pujante, que siempre ha echado para adelante y que no está en una crisis mayúscula, por qué la inflación nos está dando tan duro? Vamos a ver eso ahora. La República Dominicana vemos noticias como la siguiente. En el 2021, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el gobierno dispuso de 17.300 millones de pesos para subsidiar las alzas y no traspasar de manera directa a la población. Evidentemente nos referimos al precio de los combustibles, tanto la gasolina como el diésel, el Aftur, entre otros. Miren, y aún así los combustibles suben. Un mes están trancados, pero 2 semanas después suben bastante. Volviendo al Banco Central y cómo mide la inflación, el Banco Central divide a la población dominicana en quintiles, 5 grupos,
donde los dominicanos, dependiendo del nivel de ingreso y el tipo de canasta de artículos que pueda consumir, están medidos. Este tipo de medidas, lamentablemente, cuando sube el precio de los combustibles, a quien más afecta de manera sobredimensionada, esos son a los grupos 1 y 2, a los dominicanos más pobres. Y no se queda, wow, pero no es esa la intención. Y cualquiera debe de poner en duda que el presidente y su equipo económico quieren poner la cosa más cara al dominicano pobre. No es así. Esto es simplemente producto de una de las tantas inequidades y problemas estructurales que la economía americana viene llevando por décadas, por muchas décadas. Así escuchamos también que se quiere reformar el código tributario. En principio debemos estar todos a favor de minimizar el tamaño del gobierno y de eficientizar la manera de cobro de impuestos. Mientras más formalización de manera expedita se le pueda dar a todos los sectores informales, hay que estar felices, pero hay que tener cuidado de que se quieran hacer otras cosas. Esto nos llama la atención. Un proyecto de ley bastante escandaloso, por cierto, de poner aranceles cero a muchos productos. Y cualquiera me diría, bueno, cuya apertura es economista, todos los economistas tienen que estar a favor de reducir los impuestos. Y yo te digo, en principio sí, feliz de la vida. Pero ¿qué sucede? Cuando un congresista como José Horacio, que es de izquierda, está totalmente de acuerdo con 200 asociaciones de productores e industriales de la República Dominicana, que no son de izquierda, de que este proyecto de ley no iba a reducir el precio de los principales artículos de consumo masivo en la República Dominicana, eso hay que ponerse a preguntarse por qué. Y reiteramos, no consideramos que sea un proyecto de ley para beneficiar a unos pocos, pero lo que sí podemos garantizarle es que no iba a beneficiar a los muchos. Entonces, esto es lo que lamentablemente ata de mano a la economía dominicana. Tenemos muy buenas intenciones de parte del gobierno, pero notamos falta de consonancia. Entidades actuando de manera independiente y a la larga no se ve un efecto en neto positivo. Dominicano, ¿debes de preocuparte por la inflación? Sí. ¿Debes de preocuparte mucho por la inflación a largo plazo? Todavía no. Pero la República Dominicana, si no se ajusta los pantalones y lleva un solo camino en común, corre el riesgo de que este problema inflacionario tenga un efecto intergeneracional. Es decir, debido a la enorme cantidad de problemas intrínsecos, estructurales de la economía dominicana, esto tiene una alta probabilidad de afectar muchas generaciones futuras. Un ejemplo, no se está dejando el Banco Central hacer su trabajo. Cuando usted lee la noticia hace 2 días que sube la tasa de política monetaria, ¿qué es eso? El Banco Central puede promover, es una de sus herramientas, nudge, le llaman aquí en Estados Unidos, puede promover que el sistema financiero cobre más y pague más, o cobre menos y pague menos, a través de su tasa de política monetaria. Esto luego tiene un efecto en la tasa de política pasiva y activa. ¿Qué sucede? Que es una de las pocas que le están dejando al Banco Central. Y reiteramos, el Banco Central, su principal razón de ser, más allá de promover el desarrollo económico, más allá de controlar el desempleo, su principal razón de ser de un Banco Central moderno es controlar la inflación. Esa es su principal razón. Y le atan las manos cuando el gobierno central, con buenas intenciones, hay que aclararlo, comienza a operar de manera independiente, ejecutando cualquier política que un funcionario semi-independiente quiera ejecutar, quizá para verse bien. Es muy difícil. Debemos de hacer mucha introspección. El gobierno dominicano debe revisar su gasto social y principalmente su gasto de capital, porque no es lo mismo traspasar dinero, quizás no al que más lo necesita, ¿no? No es lo mismo eso que hacer inversiones que tienden a tener un efecto multiplicador en el resto de la economía dominicana. El gasto de capital tiende a tener un alto efecto multiplicador. Entonces, si el gobierno dominicano quiere ayudar, que ayude por ahí. Pero, presidente, usted tiene gente muy buena, como también gente que no para nada son buenos. Y le digo, deje al Banco Central hacer su trabajo. Porque entiendo que el pueblo dominicano cree en sus palabras de que usted gobierna para el país entero, no para unos pocos. Entonces, el Banco Central hay que dejarlo que haga su trabajo, porque si no la inflación se nos va a seguir yendo de la mano. No está bien. La estabilidad dominicana está sufriendo y el más pobre, reiteramos, de los quintiles que hay en la República Dominicana, los 5 grupos, el grupo 1 y 2, los más pobres son los que están viendo más fuerte el incremento en la tarifa eléctrica, más fuerte el incremento en el precio de todos los combustibles, más fuerte la falta de estabilidad, de que usted va al supermercado y los precios se le disparan de una semana a otra. Eso lo está viendo más el dominicano pobre. Presidente, con las mejores intenciones que entendemos que usted tiene,
deja al Banco Central hacer su trabajo. Quizás sea bueno que no le haga tanto caso a sus funcionarios. Considéralo. Cambio fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.